Okay, I'm going to start recording this session so that I can upload it in case you require it, right? Today is May the 6th, 2022, and we are going to analyze the correct answers for your midterm exam, right? So we are going to start with the listening activities from the exam. I know it was kind of hard. We are working at B1 level of English, which is between pre-intermediate and intermediate, right? So let's look at the correct answers first, and then we are going to watch the video so that you can identify, oh, yes, that was when they said this information, right? For the first question, when did the Maya exist? There were different pieces of information. For example, they said before the Spanish conquest. That piece of information is coherent with this question. Nobody answered this, but if you had answered this, it would have been correct. Also, as early as 800 BC, some people identify this piece of information. Other people thought it was 8,000 BC, all right? So yes, it was 800. In here, very important to identify the difference between 100 and 1,000. Yes, because this is for hundreds with 2 zeros, and this is for thousands with 3 zeros, all right? Also, they talk about the classic period when they peaked. The top of their civilization was between 250 and 900 AD, right? And finally, in the video, they said that they still exist today, okay? ¿Alguna pregunta, any question regarding this, con respecto a esto? No? Okay. The reason why the Mayas built pyramids was because of religious practices. Some people said religion, that is correct. Religious practices is correct. Even if you wrote because of their beliefs, that was correct. Incluso si alguien no colocó religión o prácticas religiosas, si alguien colocó una idea similar por sus creencias, por sus rituales, también fue considerado correcto. All right? Examples of technological development. They mentioned many examples of technological development in the video. Urban centers made of stone, the cities, agriculture, mathematics, astronomy. They created the calendar, very accurate, very precise calendar. Based on observations of the sun and the sky for thousands of years. And also they created the only written system known in Mesoamerica, the hieroglyphs, yes? And they were visible in their pieces of art, in pottery, in paintings, in carvings. They kept the hieroglyphs. Finally, one reason for disappearance. There were many theories. They talk about warfare. This is a synonym for war. Okay, fights when there is no peace, okay, when there is violence and people killing each other, right? Also, they talked about a volcanic eruption. Drought, this is the opposite of heavy rains. Drought is when there is no rain, there is no water, so people don't have food, right? Drought, esta palabra es sequía. Y claro, cuando hay sequía, los cultivos ya no florecen, por lo tanto hay hambruna y debido a eso, civilizaciones, pueblos completos pueden desaparecer. Otra respuesta posible, correcta, podría ser that archaeologists still debate why they disappeared, that it's not clear.
all right? Because new evidence continues to appear. Lo que decían es que como todavía no es claro, no es clara la razón de la desaparición de los mayas, los arqueólogos todavía debaten acerca de eso. Si alguien hubiera colocado esta respuesta, también se considera correcta. Y una más, porque al final del video aparecen los mayas todavía interactuando y como un pueblo. Entonces, si alguien hubiera escrito no hay razón de desaparición porque todavía existen, también habría sido considerado correcto. ¿Ok? We are going to watch the video of the Mayas now, considering the correct answers. And I would like you to pay extra attention and identify, oh yes, they are saying this, ¿ok? Vamos a ver el video de los mayas ahora, lo vamos a ver con video, y quisiera que ustedes recuerden estas respuestas correctas, ¿ya? Y traten de identificar en qué momento dicen esta información en el video, ¿ya? Traten de identificar cuándo dicen before the Spanish conquest, as early as 800 BC, they still exist today, religious practices for the pyramids, some of the technological developments, some possible theories for the disappearance of the Mayas, ¿ok? Veamos si podemos identificar cuándo lo dicen. The Maya. They're considered one of the most advanced civilizations to have existed in the Americas before the Spanish conquest. But who exactly were the ancient Maya people, and what led to the collapse of their civilization? As early as 1800 BC, the Maya had begun settling in established villages in what is today Mexico and Central America. Maya civilization peaked from 250 to 900 AD, during what archaeologists call the Classic period. More than 40 cities flourished throughout the region, with populations as large as 50,000. The Maya built magnificent urban centers consisting of stone structures, including pyramid temples that were central to Maya religious practices. In addition to these impressive city structures, agriculture played a key role in Maya civilization. Corn was one of the predominant crops. The Maya creation story tells of nature gods, the basis of Maya religion, who created humans out of yellow and white corn. The Maya also made significant advancements in mathematics and astronomy. They invented the concept of zero, and they developed an accurate calendar system. Used to guide the Maya agricultural cycles, the calendar was based on observations of the sun and sky over thousands of years. The Maya also developed the only known system of writing in Mesoamerica, hieroglyphs. In fact, much of what we know about ancient Maya civilization comes from deciphering hieroglyphic characters inscribed in pottery, stone slabs, and other ruins discovered at ancient sites. Hieroglyphs have revealed that, despite the Maya's ingenuity and agrarian lifestyle, conflict was prevalent among some Maya city-states as they battled for control of the region. Throughout much of the Classic period, the city-state of Tikal, located in modern-day Guatemala, reigned as the closest thing to an empire in Maya history. But for a period of roughly 130 years, the Tikal people were overtaken through force and diplomacy by the Kanul, a rival kingdom. Toward the end of the Classic period, around 900 AD, most Maya cities had collapsed. Among the theories are warfare, a volcanic eruption, and, perhaps most likely, drought. However, archaeologists still debate why, as new evidence continues to emerge. Despite the decline of ancient Maya civilization, the Maya people have by no means disappeared. More than 7 million Maya are estimated to be alive today in their indigenous homelands and around the world. While they participate in modern global life,
they continue to follow the agricultural and ceremonial practices of their ancestors. I made a mistake. The correct answer for the first one was 1800. I'm not sure if my mistake is only in here, in the exam, or in your results, but I will check as soon as I get to the campus, okay? Yo voy a revisar porque confirmé que había un error en la prueba, en el documento que yo les mostré. Decía 800. Antes de Cristo, pero no estoy segura si cuando yo revise las pruebas use el número 800 o 1800, ¿ya? Entonces, apenas yo llegue al campus, voy a revisar las respuestas y se va a corregir ese error si es que lo hubiera, porque puede y es muy probable que yo lo haya corregido considerando el video, ¿ya? La información de 1800, y puede que el error sea solo en el documento que yo les mostré de Word, ¿ok? Una pregunta, ¿pudieron identificar en qué minuto se decía la información que les mostré? Sí, al comienzo dice la fecha. Claro. También mencionaba astronomía y luego la religiones. Religión, cuando hablaba de las pirámides, ¿cierto, Krishna? Sí, mismo. Sí, ok. Vamos a ver el segundo ejercicio. También de audición, porque quedan algunos más, ¿ya? Teníamos acá la actividad de esta persona que vive una historia, que lo invitan a un cumpleaños, ¿ya? De su jefe, y él dice primero que lo invitaron, ya esa es la primera escena. Lo segundo es que quería elegir un regalo ideal y le compra una corbata, ¿ya? Luego dice que la señora lo recibió, la señora del jefe, y al llegar a la fiesta saludó a todo el mundo, conocía a colegas, y cuando ve a su jefe entrar en la número 5, se da cuenta para su sorpresa que el jefe estaba usando la misma corbata, ¿ya? Vamos a escuchar el audio y tratar de identificar esta información que estamos viendo acá. Frank is describing what happened to him on Sunday. Listen and number the pictures. 1, My boss invited me to his birthday party on Saturday night. 2, I thought I'd better take him a nice birthday present, so I bought him a really nice tie. 3, When I got to the party, my boss's wife met me at the door and invited me inside. 4, Then I went in. All my friends from work were there. 5, I heard my boss's voice behind me as he came out of the kitchen. 6, I turned around to say hello, and guess what? He was wearing exactly the same tie as the one I had bought him. Ok. La mayoría de ustedes respondieron de manera correcta este ejercicio, ya fue con la dificultad mucho menor que la anterior. En el tercer ejercicio escuchamos a una persona, Emily, que describía algo que le ocurrió en un restaurante la semana pasada, ¿ya? Y había que ordenar estos elementos. El orden correcto era que primero estaba en un restaurante con una amiga y la amiga o amigo se dio cuenta que no había traído la billetera. Por lo tanto, le pidió prestado algo de dinero. Esa palabra borrow es cuando yo pido prestado, ¿ya? Hay otra palabra que es cuando yo presto algo, que es lend, ¿ya? Generalmente se confunden estas dos palabras, ¿ya? Pero son dos acciones distintas. Una es prestar, cuando pido prestado es borrow. Can I borrow your pencil? Can I borrow some money? ¿Puedo tomar un poco de tu dinero o me puedes prestar un lápiz? ¿Ya? Generalmente lo usamos con una expresión muy polite, como can I borrow? Y lend es cuando yo accedo y presto algo. Yes, I can lend you some money. I can lend you my pencil case. I can lend you my computer. ¿Ok? Entonces la amiga le pidió prestado algo de dinero porque se dio cuenta que no había traído la billetera.
La Emily, la persona que estaba hablando, se da cuenta, esa es esa palabra, realize, se da cuenta que tampoco había traído la billetera, ya que no estaba su billetera. Por lo tanto, Emily llamó a la mamá y le pidió que por favor le trajera la billetera al restaurante. Y como la persona que estaba atendiendo ya les estaba pidiendo que pagaran, ellas lo que hicieron fue pedir más comida, ¿ya? Finalmente llegó la billetera y pudieron pagar la cuenta. Vamos a escuchar el audio ahora para que traten de identificar cómo era el orden de los eventos. Describing what happened to her last weekend. What order did these events happen? Listen and number the sentences. Last weekend, my friend and I ate dinner at this great new Italian restaurant downtown. The problem was, when the bill came, my friend didn't have enough money to pay for her meal. She asked me if she could borrow some money. That's when I realized that my wallet was missing. I guess I left it at home. So I called my mother on my cell phone and asked her to bring my wallet to the restaurant. While we were waiting for my mother, the waiter asked us to pay the bill. I didn't want him to know we didn't have enough money, so I ordered more food. Finally, my mother arrived with my wallet and we paid the bill. After all that food, the bill was really high. Bien. ¿Pudieron identificar ahora de mejor manera cómo era el orden? Que se quedó un poco más claro. Yes. Yes. Ok, thank you. Finalmente, en el último audio, en la conversación, en cada espacio que faltaba había que incorporar 3 palabras, 3 words, all right? Y había espacio, habían 3 espacios. Entonces, aquí solamente era poner atención, prestar atención a la pronunciación, qué es lo que estaban diciendo, y también, muy importante, darle sentido, porque una cosa es lo que yo escucho y yo puedo responder con una palabra que creo que escuché, pero después es muy importante leer la oración completa para corroborar que las palabras que yo estoy respondiendo tienen sentido, ¿ya? Esta es una conversación entre 2 personas y una de ellas le está contando que le cuenta que lo que pasó la semana pasada y que iba a tomar café, ¿ya? Y se encontró con alguien conocido, alguien que llamó por su nombre, ¿ya? Y dice que miró alrededor, pero no vio a nadie que conociera. La otra persona le pregunta, entonces, ¿qué hiciste? Aquí está esta oración que había que completar. ¿Qué hiciste? ¿Ya? Aquí muy importante, escuchamos, what did you do? Pero algunas personas colocaron acá, what do you do? ¿Ya? Entonces, quizás yo escuché, what do you do? Pero yo sé, por lo que hemos estudiado, que esto no tiene sentido porque estamos hablando de algo que ya pasó, por lo tanto vamos a preguntar acerca del pasado. Y sabemos que las preguntas del pasado van con did, ¿ya? Por lo tanto, no aplica solamente lo que yo escucho, sino que también el conocimiento que tengo del idioma y el contexto de la conversación, ¿ya? Aquí las respuestas eran... te dije acerca de lo que pasó, about what happened, ¿ya? La segunda era, y de repente yo, and suddenly I, ese suddenly es de repente, es un adverbio, ¿ya? Y finalmente, what did you do? Vamos a escuchar la conversación para que presten atención a cómo pronuncian estas pequeñas frases. Did I tell you about what happened to me last Saturday morning? No, what happened? I was walking down the street to get some coffee, when suddenly I heard someone call my name. I looked around, but I didn't see anyone I knew. Then what did you do? Well, I thought maybe I imagined it, so I kept walking. And just as I was about to go into the cafe, I heard it again. It was my best friend from elementary school. Bien.
¿Alguna pregunta con respecto a esto, al listening? ¿Algún comentario? No. No? Okay. Let's continue. La lectura, al parecer, no fue tan difícil. La gran mayoría de ustedes tienen las respuestas correctas. Probablemente una o dos personas pueden tener 2 o 3 incorrectas. Creo que no 3, ¿ya? También pude ver que se les hizo más fácil porque la mayoría de ustedes terminó las lecturas muy rápido, ¿ya? Entonces, al parecer, esta es una de las habilidades más fuertes que ustedes tienen, la lectura. Si comparamos los puntajes en general, los puntajes de la lectura comparados con lo de la escucha, es importante que sepamos que la escucha, listening, está muy debilitado, ¿ya? Por lo tanto, mi recomendación es que ustedes agenden por lo menos 1 o 2 veces a la semana 40 minutos, ¿ya? 40 minutos en donde ustedes busquen en Google ejercicios, audición B1, ¿ya? Listening B1. Y así de a poco van acostumbrando el oído. Ojalá ejercicios que tengan el texto, ¿ya? Y que ustedes vayan siguiendo el texto con la audición, porque a eso se les va a hacer más fácil que solamente escuchar el audio, ¿ya? Van siguiendo el texto con la audición y después, idealmente, que hayan ejercicios que prueben su comprensión de lo que escucharon, ¿ya? No es suficiente con escuchar canciones, con la letra, no es suficiente con escuchar películas en inglés. A este punto ya tenemos que dedicarnos a buscar ejercicios al nivel de inglés que queremos llegar y practicar siempre cuidando que van a haber preguntas de comprensión auditiva, ¿ya? Entonces, esa sería la mayor recomendación en base a los resultados del examen. En relación a la lectura, el primer texto era sobre el parque Yellowstone, ¿ya? En general, este texto se escogió por 2 razones. Uno, este texto es de nivel B1 en inglés, y en segundo lugar, el texto destaca más que nada tiempos en pasado simple, ¿de acuerdo? Muy importante, cuando tenemos ejercicios de lectura, sobre todo en las pruebas, debemos responder en base a lo que está en el texto, no a la información que sabemos, ¿ya? Puede que yo sepa que el parque Yellowstone está en Estados Unidos, ¿ya? Pero si no dijera esa información acá y me preguntan, es algo que no está, ¿ya? En este texto sí dice que es un parque que está en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, puede que nos hayamos equivocado en alguna pregunta. Primero dice que es un parque importante en Estados Unidos porque, y nos da distintas alternativas, ¿ya? Algo que dice el texto es que es el primer parque del país, ¿ya? Aquí dice, was established as the first national park in the United States. O sea, fue establecido, esa es información que está en el texto, ¿ya? Luego habla de que hay bastantes paisajes, que hay muchos paisajes, ¿ya? Pero no dice que es el parque con la mayor diversidad ecológica. Solamente nos dice que hay mucha diversidad, pero no nos dice que es el parque con mayor diversidad. Y en ese caso la palabra clave fue most, ¿ya? Hay una gran diferencia que si decimos more, many o most. Many sabemos que es para describir varias cosas, ¿ya? More es para describir algo que es más que otro, ¿ya? Pero cuando comparamos 2 cosas. Y most, que es la palabra que estaba en la alternativa C, es cuando hablamos de una cosa en particular que es el superlativo, que es lo que más tiene, ¿ya? Pero esa oración no estaba en el texto. Tampoco decía que era the largest. Most y largest son estructuras parecidas. Estas estructuras las trabajamos cuando hablamos de los superlativos, cuando hablamos de algo que es el top, lo máximo, ¿ya? En el caso de palabras que tienen más de 2 sílabas, por ejemplo, diverse, diverse, estoy trabajando con 2 sílabas, voy a ocupar most.
En el caso de largest, large, que sería la palabra, es solo una sílaba, por lo tanto solo se añade est, pero significan lo mismo, el más diverso o el más grande, ¿ya? Ninguna de esas dos cosas las mencionaban en el texto. Puede que en el texto se haya dicho que el parque era grande, pero no que era el más grande del país, ¿ya? Y por eso ya descartamos esa opción. Y muy similar acá, decía que era el parque más visitado. Puede que en el texto haya dicho hay muchos visitantes, pero no nos dice que es el más visitado. Entonces, estas palabras son claves en el momento de responder una lectura, ¿ya? Y en paralelo, porque esta materia de comparativo y superlativo no la vimos en las unidades 1 y 2, pero sí sabemos que cuando respondemos es información que está en el texto, ¿ya? Y esto estaba en el texto. No sé si hay alguna pregunta con relación a la primera pregunta. ¿No? Bien. Las siguientes preguntas son más bien de mayor facilidad, porque es información muy específica, ¿ya? Aquí nos pregunta, ¿cuándo Lisa y sus amigos visitaron al parque? Muy importante saber que esa palabra nos está preguntando cuándo, ¿ya? Y aquí tenemos que distinguir when, the where, the why, the what. Esas son palabras clave, ¿ya? Y la respuesta era simple, lo decía el texto, last autumn. Pero no decía autumn, decía fall. Fall es un sinónimo de otoño, autumn, ¿ya? Pero también por descarte se podría haber descartado todas las anteriores, ¿ya? Porque acá lo dice, last fall, Lisa and her friends decided to take a camp. Obviamente no es ninguna de las otras, por lo tanto era otoño, ¿ya? Acá es dónde se quedaron cuando estuvieron en el campamento y era, en el parque era en un campamento, ¿ya? Porque ellos hablan de la carpa, hablan de un sitio especial para quien quisiera acampar. Aquí está. Para su viaje de campamento, ellos llevaron mochilas, sacos de dormir y un cooler para comida y bebidas. Luego dice, arreglaron sus carpas, eso es tent, sus carpas, ¿ya? Y luego vuelve a decir el campsite. Entonces, ahí es donde teníamos esa respuesta. Acá, muy importante, la palabra clave fue except, excepto, ya decía, todos los animales a continuación son los que vio Lisa durante su viaje, excepto, ¿ya? Entonces ahí lo que había que identificar era cuál era el animal que Lisa no mencionaba en el texto, ¿ya? En el texto se menciona grizzly bears, gray wolves, bald eagles, estas son las águilas calvas, los lobos, los osos. Lo que no menciona en el libro son caballos, ¿ya? Ahí está... Ahí dice, Lisa was surprised to see a family of grizzly bears, los osos grizzly, some gray wolves, algunos lobos grises, incluso algunas águilas calvas volando alrededor, ¿ya? Y finalmente, why, ¿por qué Lisa y sus amigos esperan pacientemente o esperaron pacientemente cuando visitaron Old Faithful, ¿ya? Old Faithful, acá dice... Déjenme buscar, quizá ustedes me ayuden. En el último texto, la penúltima palabra dice after about. Ahí está, gracias Scarlett. Dice, after about 40 minutes, después de casi 40 minutos, ellos vieron los geysers, ¿ya? Entonces ahí nos dice, esperaron pacientemente, ¿ya? Pero estaba buscando donde dijera Old Faithful. Aquí está, Old Faithful, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo sabemos que Old Faithful era un geyser? Porque dice, ellos incluso nadaron durante una tarde en el río termal, eso sería Boiling River, que si lo traducimos literal sería como río hirviendo, ¿ya? Pero es un río termal. Y luego dice, de todos los sitios
Lisa y sus amigos acordaron que Old Faithful era lo más impresionante. Ellos esperaron pacientemente para que el geyser hiciera erupción. Y ahí dice que después de 40 minutos. Entonces, todo apunta a que esperaron pacientemente para ver esa erupción, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este texto. ¿No? Vamos a seguir. El segundo texto también de otro, no es parque nacional, pero de otro sitio natural o maravilla natural, es el Gran Cañón, ¿ya? También el texto fue elegido por dos razones. Uno, el nivel de inglés que se trabaja acá es B1, y dos, los tiempos se concentran en pasado simple, ¿ok? También había algo de vocabulario relacionado con lo que trabajamos en las unidades 1 y 2, por ejemplo, el hecho de que fuera una de las 7 maravillas, ya nosotras trabajamos eso, entonces eso ya ustedes deberían estar familiarizadas con ese concepto, ¿ya? Nos pregunta, primero, de nuevo, la palabra clave es except, excepto, ¿ya? Todo lo siguiente es verdad acerca del Gran Cañón, excepto, ¿ya? Todas esas otras alternativas aparecen en el texto, ¿ya? Excepto que sus medidas, perdón, aquí es, no, aquí es que es un parque nacional, ¿ya? Si yo me acuerdo porque lo corregí así. Acá dice, por ejemplo, que es un heritage, es herencia, una herencia mundial de la UNESCO. Y aquí dice, it is a UNESCO World Heritage Site. Entonces eso sí es verdad, ¿ya? Luego dice, sus medidas son desconocidas. Perdón, sus medidas son desconocidas, no es verdad, porque vamos a ver aquí que dice, the canyon spans 277 miles in length up to 18 miles in width. Dice, el cañón se expande desde por 277 millas a lo largo, ¿ya? Por 18 millas a lo ancho, ¿ya? Eso es el largo y eso es el ancho. Por lo tanto, ¿sus medidas son desconocidas? No, no es verdad, ¿ya? Y esa era la alternativa. Luego decía, es una de las 7 maravillas del mundo, sí, y es un parque nacional, lo decía. Acá, miren, cuando Carlos llegó al centro de visitantes, él vio una pequeña película que le enseña a los turistas acerca del Parque Nacional Gran Cañón, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos viendo que sí, era un parque nacional. En segundo lugar, ¿qué proceso geológico lo formó? Dice que fue por erosión de un río, ¿ya? Vamos a ver acá dónde está. Aquí está. Formado por más de 70 años de erosión del río Colorado, ¿ya? Eso nos daba esa respuesta. Luego dice, ¿qué fue lo primero que Carlos hizo en su viaje? Fue ir a ver esa película en el centro de visitantes, ¿ya? ¿Por qué Carlos volvió a algunos puntos para tomar algunas fotografías? ¿Ya? Y aquí dice que el sol da un ángulo distinto y la calidad de la foto es distinta, o la cámara se había echado a perder la primera vez, o se perdió y necesitaba volver sobre sus pasos, o accidentalmente borró todas sus fotos, ¿ya? Entonces, la respuesta está acá. He revisited some areas at different points in the day because sun angles and lighting can make a big difference in the quality of photo. Él revisitó algunas áreas en distintos puntos del día porque los ángulos del sol y la luz pueden hacer una gran diferencia en la calidad de la foto, ¿ya? Y finalmente, ¿qué hizo Carlos con la foto cuando ya terminó el viaje? Y decía, las reveló para hacer un álbum, las posteó en social media, las enmarcó en un cuadro para decorar su casa o las usó como inspiración para hacer poesía.
Y aquí dice, he posted all of his best pictures on social media. ¿Ya? Y ahí estaba la respuesta correcta. Insisto, ustedes van a tener la opción de revisar sus pruebas y ver que la corrección que yo les entregué es la adecuada, y cuando ustedes me digan, sí, Miss, esto estoy de acuerdo, ahí ya va a ir su última evaluación, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahora? ¿No? Ok, sigamos. Acá en Use of English, en general, todos los ejercicios fueron relacionados con la materia que trabajamos en las unidades 1 y 2, ¿ya? Hubo un aspecto que no se evaluó, que eso también es posible, ¿ya? No es que todo lo que se da en el temario necesariamente se tenga que evaluar en la prueba, ¿ya? El aspecto que no se evaluó en la prueba fue el tema de las frases preposicionales y de tiempo, ¿ya? On, in, at. Eso no se evaluó con ejercicios directos de gramática, pero sí fue información útil para lograr la comprensión auditiva de los audios y lograr la comprensión lectora. Así que de todas maneras se trabajó, ¿ya? En el caso del primer ejercicio se hacía relación con pasado simple. Y aquí había que escoger entre uno y el otro. La respuesta correcta en la primera era bought, porque si decimos didn't bought, que podría ser una oración negativa, el problema es que debería ser didn't buy. Sabemos que didn't va con un verbo en infinitivo. No se puede repetir did o didn't y el verbo conjugado en pasado. Ya, eso lo vimos en varias clases. Entonces la respuesta era bought, que es el pasado de comprar. ¿Ya? Acá tenemos una oración interrogativa que comienza con did, por lo tanto sabemos que inmediatamente el verbo no puede ir conjugado en pasado, ¿ya? Y por eso la respuesta correcta era phone. Did Pam phone while you were watching television? Llamó por teléfono Pam mientras tú mirabas televisión, eso decía, ¿ya? Y finalmente dice, I opened the door, abrí la puerta, and habían dos opciones, stepped, ingresé, conjugado en pasado, como verbo regular, con ed, y el otro era did step, ¿ya? Outside, it was raining. En este caso, se considera como correcta esta palabra, ¿ya? Porque trabajamos lo que es afirmación en pasado simple, ¿ok? Y lo que trabajamos en las unidades es que did lo ocupamos en estos casos para interrogaciones y para oraciones negativas, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta con pasado simple. ¿Algún comentario? ¿No? Ok. En segundo lugar, acá habían opciones que estaban incorrectas. Las tres oraciones estaban incorrectas, ¿ya? Recordemos que cuando hablamos de pasado simple tenemos dos grandes ramificaciones. La primera, si queremos hablar de alguien que es o está, en el pasado sería alguien que fue, o que fuimos, o que fuiste, o que fueron, ¿ya? O que estuvo, estuvieron, estuvimos. El verbo ser o estar conjugado en el pasado sería el primer gran pilar del pasado simple, ¿ya? Y eso ocupa distintas fórmulas, que es el verbo to be, ¿ya? El segundo gran pilar, y muy importante que no se confunda con lo que es verbo to be, es cuando usamos cualquier otro verbo que no sea ser o estar, o sea, verbos léxicos, ¿ya? En la primera pregunta dice, did you be angry with Mary? Si yo pienso en esta oración, estoy preguntando, ¿por qué? Why did you be angry with Mary? ¿Por qué estabas enojado con María? ¿Ya? O enojada con María. Si yo analizo esa acción, estar enojado cabe dentro del primer pilar, que es verbo to be. En pasado, verbo to be toma la conjugación de was,
where. Por lo tanto, ese did no corresponde, ¿ya? Y sabemos que en la fórmula de verbo to be en pasado tampoco se ocupa be así en su forma infinitiva, ¿ya? La forma correcta es where. Y el where reemplaza al did, y en el caso del verbo to be no utilizamos otro verbo, ¿ya? No es como que usemos did, you, were, no, como en los verbos léxicos, como vamos a ver a continuación. Es solamente el verbo to be que funciona como auxiliar y como verbo léxico, ¿ya? La segunda dice, it didn't raining before we left the house. El problema acá es solamente en la conjugación del verbo rain, llover, ¿ya? Sabemos que la fórmula para negaciones es didn't, eso estaba correcto, y el verbo en su forma infinitiva, sin conjugación en pasado, sin conjugación en modo continuo o ing, ¿ya? Y ese era el problema. También podría haber sido it wasn't raining, si es que alguien quiso trabajar con un pasado continuo que no lo estudiamos, pero que es correcto de todas maneras, ¿ya? Pero creo que nadie incluyó esta opción, ¿ya? Y finalmente, we was at home, nosotros estábamos en la casa. Aquí era muy simple el error, porque sabemos que we nunca va con was, ¿ya? Y era were, we were at home when you phoned, estábamos en la casa cuando tú llamaste. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No. Ok, sigamos. El siguiente ejercicio se ofrecía una oración afirmativa en pasado simple, sujeto, verbo, complemento. Jason went to Italy. El verbo conjugado en pasado, ¿ya? El verbo en más abajo podía ser regular, terminado en ed, o un phrasal verb, ya que sabemos que si es un phrasal verb, la parte del verbo es la que se conjuga, como por ejemplo en grew up, ya, crecer. Lo que había que hacer era transformar esa misma oración en una negación y luego en una pregunta, ¿ya? La primera oración era Tom grew up in London, y en negación sería, incluimos didn't, Tom didn't, y el verbo lo conjugamos en su forma infinitiva, grow, que es el infinitivo de grew, crecer. Y como van juntitos, quedan ahí, didn't grow up in London. En su pregunta se trabajan las mismas palabras, pero did se traslada al principio. Did Tom grow up in London? Muy importante que el verbo se mantenga en infinitivo porque ya con el didn't dijimos que esto era pasado. Lo mismo en la segunda oración. Harry lived in Scotland. Harry didn't live in Scotland. Sin S, sin ed, sin conjugación. El didn't me está dando la conjugación, ¿ya? Y en pregunta, did Harry live in Scotland? Finalmente, Sally ate lunch. Ate es el verbo en pasado de la acción comer. Eat es un verbo irregular. Por lo tanto, en la negación voy a decir didn't y voy a ocupar la forma infinitiva eat, comer. Y en la pregunta, lo mismo. Did Sally eat lunch? ¿Alguna pregunta con respecto a estos ejercicios? No, Miss, está claro. Ok, thank you. En la siguiente, similar. Podían estar incorrectas las oraciones y se pedía que las reescribieran. En realidad, lo único incorrecto acá eran los cuantificadores, ¿ya? En el caso de la primera oración, acá se habla de many time, pero sabemos que time no se puede contar en inglés. Yo no puedo decir un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, sino que puedo contar minutos, segundos, horas, días, años. Por lo tanto, time siempre va a ir con much, que es el cuantificador que se usa para decir que hay harto de algo que no se puede contar, como el tiempo, ¿ya? Todo el resto de la oración quedaba bien. En la segunda oración, el problema es con money.
Money en inglés tampoco se puede contar. Y en este caso aquí estábamos diciendo que las artistas y los bailarines ganan poco dinero al principio, ¿ya? Y el problema, como les digo, es few, porque few se ocupa con cosas que sí podemos contar. Por lo tanto, la respuesta correcta era little money. Si no me equivoco, muchas personas tuvieron estas oraciones correctas, ¿ya? Muchas personas la tuvieron bien. En el siguiente ejercicio, también cuantificadores, había que utilizar una de las palabras de la caja para completar estas oraciones, ¿ya? Acá, en la primera oración, la palabra clave es only, solo chicas, ¿ya? Porque si yo digo, hay chicos en el coro del colegio, solo chicas. Es difícil que yo vaya a decir, hay muchos chicos en el coro, solo chicas, ¿cierto? No tiene sentido. O hay algunos chicos, solo chicas. Por lo tanto, acá la palabra clave era only, solo chicas. Y debido a eso, yo voy a utilizar no, la palabra no. Es como decir, hay 0 chicos en el coro del colegio, ¿ya? No hay chicos en el coro del colegio. ¿Por qué la palabra any no es correcta? Porque algunas personas podían colocar there are any, ¿ya? Boys in the choir. Porque la palabra any se ocupa para negaciones, ¿ya? La primera oración, hay 0 chicos en el colegio, si bien me hace pensar en que no hay niños en el coro, estructuralmente no está funcionando como una negación, está funcionando como una afirmación, ¿ya? En cambio, si yo quisiera usar la palabra any, que sabemos se ocupa para negaciones y preguntas, primero, la idea que quiero transmitir tiene que ser que no hay niños, ¿ya? Pero además, estructuralmente, la oración debería ser una negación. ¿Y eso cómo lo haríamos? Si hubiera dicho not, ¿ya? There are not any boys in the choir. No hay ningún niño en el colegio. Ese any significa ningún, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser cuando hay una negación. Podría ser there are not or there aren't. There aren't any boys in the choir. Ahí sí habría servido any, ¿ya? Porque estructuralmente es una negación, pero en este caso es una afirmación, estructuralmente, a pesar de que yo estoy pensando que no hay niños en el coro, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esa oración, la primera. ¿No? Ok. La segunda era un poco más fácil, más sencilla. Decía que tuvimos, o no tuvimos, no sabíamos, había hasta ese minuto, podría haber sido cualquiera de estas, cena antes de salir porque, or as, we would be getting home late, porque íbamos a llegar a la casa tarde. Entonces, ¿qué tiene sentido? Que si íbamos a llegar a la casa tarde, ¿comíamos cena o no comíamos? Lo que tiene sentido es que sí, comíamos. Entonces, inmediatamente se elimina la posibilidad no, se elimina la posibilidad few, como poquito, or any, porque tampoco es una negación, ¿ya? Y la palabra correcta era some dinner, ¿ya? En inglés, dinner tampoco se cuenta, ¿ya? Es como algo etéreo, es no contable. Por lo tanto, era, tuvimos algo de cena, comimos algo de cena antes de salir a la casa, ¿ya? También podría haber sido all, comimos toda la cena, ¿ya? Pero en ese caso debería haber sido all the dinner, toda la cena, especificar que estábamos hablando de una en particular, ¿ya? Pero como no teníamos the, no era posible usar all, ¿ya? Y la última, dice, no son una banda exitosa. Eso significa successful, exitosa. No son una banda exitosa. Por lo tanto, gente ha escuchado de ellos. Inmediatamente elimino todo lo que sea mayoría. All, many, most. No puede ser ninguna de esas
porque estamos diciendo que no es una banda exitosa, ¿ya? Por lo tanto, tengo que pensar en que es poquito. Y para gente que se puede contar, usamos few, ¿ya? Few people have heard of them. Algunas personas han escuchado de ellos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. Mi recomendación, recordemos que esto lo estamos trabajando sobre todo para que ustedes puedan lograr los niveles de inglés que se piden como requisito en ciertos momentos de su programa, de su carrera, ¿ya? Por un lado, al final de este año se pide que ustedes tengan nivel B2, y a final de cuarto año se pide que ustedes tengan nivel C1, lo cual es bastante exigente, ¿ya? Entonces, pensando en esas metas, es muy importante que si alguien de ustedes no está todavía 100% familiarizada con cuándo se ocupa uno o el otro cuantificador, cuándo algunos sustantivos son contables o no contables, yo les sugiero que practiquen, que busquen ejercicios. Estos son aspectos que son evaluados a nivel B2. Ya a nivel B2, a final de año, en el examen que ustedes van a tomar, se espera que ustedes manejen muy bien esto de los cuantificadores y de qué sustantivos se cuentan y cuáles no, ¿ya? Entonces, muy importante, igual que con el tema de la audición, hacer un pequeño calendario, ocuparnos, si yo sé que estoy débil en este aspecto, que creo que de todo lo de gramática que vimos, de todo lo de use of English, creo que este es el aspecto más debilitado, ¿ya? Así es que la recomendación es que acá hay que poner un poco más de trabajo, ¿ya? Y finalmente, el último ejercicio era escoger used to o would. Este ejercicio, la verdad es que la gran mayoría lo tuvo correcto todo, porque no es difícil, ¿ya? Para empezar, la estructura would, used to y el verbo, used to be, used to run, used to get up, es más o menos facilita, ¿cierto? Además, sabemos que used to sirve para todo. Used to sirve para decir cosas que hacíamos repetidamente todos los días, a cada rato, o también nos sirve para decir cosas que eran un estado. Por ejemplo, el día era bonito, no es algo que se hace, una acción repetida, sino que estados. O yo era feliz cuando niña, son estados, ¿ya? Used to sirve para todo. El que es un poquito más quisquilloso es would, ¿ya? Porque would, en primer lugar, no se ocupa para hablar de cualquier cosa del pasado. Si yo ocupo would para el pasado es porque inmediatamente abro esta atmósfera como de cuento, como de narración, ¿ya? Cuando me pidan relatar una historia que yo viví, relatar mi infancia, inmediatamente yo voy a tratar de activar would, ¿ya? Porque me hace pensar en cuentos, como en literatura, ¿ya? En historias. Pero la otra particularidad de would es que solamente sirve para acciones que eran repetidas, ¿ya? Acciones repetitivas, no estados, ¿ya? No es como solíamos ser felices y voy a ocupar would, no. Pero sí, mi mamá solía despertarme todos los días, yo me duchaba todos los días, iba al gimnasio todos los días, estaba en el coro y practicábamos todos los días, son acciones que yo me imagino repetidas. Y ahí sí yo podría usar would, ¿ya? Acá, en general, la única respuesta que yo consideré que tenía que sí o sí ser used to, que no podía ser las dos, fue la tercera, ¿ya? En donde dice, el clima en verano solía ser muy agradable. Solo acá no se puede usar would porque no es algo repetitivo, ¿ya? O por último, podría haber dicho the weather in summer si es que hubiera dicho every summer, cada verano. Por último, eso es un poco más debatible porque yo me imagino cada verano la acción repetida. Quizás ahí podría haber cabido used to, ¿ya? Pero no fue así. El ejercicio estaba así. Entonces,
la única pregunta de estas 4 que yo consideré que sí o sí tenía que ser used to, en este caso used to be, fue esta. Para todas las demás, si ustedes respondieron would o used to, está correcta, ¿ya? Porque en todas las demás sirven las dos. Por ejemplo, cada día, lo ideal es decir would, porque si estoy repitiendo lo que era cada día, solíamos levantarnos, pero sabemos que used to también sirve, entonces no está mal, ¿ya? Suena un poquito mejor esto, suena como de alguien que tiene más especialización, que ha estudiado más el idioma, pero si usted colocó used to, no está incorrecto, ¿ya? Lo mismo acá, mi padre muy temprano sigue activándose el everyday acá. Mi padre solía tomar huevos para el desayuno, lo mismo, si usted colocó used to, no está incorrecto, ¿ya? No está bien, pero el would nos da un poquito más de color a la escritura, ¿ya? Y acá también, porque dice every morning, podríamos colocar would, que cada mañana podíamos nadar en el lago, ¿ya? También podría ir would, pero de nuevo, si usted colocó used to, no está incorrecto, está bien. Solo que si hubiera colocado would, nos demuestra que tiene un poquitito más de especialización en el idioma inglés, ¿ya? Y como les digo, acá no cabe would, porque no es algo repetitivo, sino que es un estado. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿No? Ok. En general, en la actividad de conversación, la gran mayoría de ustedes tuvo buen puntaje, ¿ya? Sin embargo, ¿en qué fallamos como grupo y que hay que mejorar? Que va a seguir siendo evaluado para el próximo examen, ¿ya? Cuando se dice que la respuesta es coherente, bueno, ahí yo no lo especifiqué por sí, pero sí lo trabajamos en clase. Cuando yo doy una respuesta, me hacen una pregunta, primero doy una respuesta general, una frase o una oración que englobe lo que voy a desarrollar más adelante. Y aquí es donde usábamos adjetivos, algunos adjetivos de los que vimos en clase. Entonces, por ejemplo, si me decían, habla de tu infancia, yo puedo pensar y decir, en general, mi infancia fue muy alegre. Y luego doy ejemplos, cuento historias, actividades, narrativas. Incluso podría después pensar en una segunda idea. Además de alegre, mi infancia fue muy activa. Y ahí hablo de otros ejemplos, ahí estaría trabajando con 2 ideas principales. Pero para este ejercicio se les pidió que solamente con que cumplieran una idea principal era suficiente. Similar a lo que trabajamos en el párrafo narrativo, ¿ya? Entonces, acá hay personas que solamente lograron la mitad del puntaje, un puntito, porque si bien lo que respondieron tenía coherencia con la pregunta, no seguía el orden o la coherencia que trabajamos del párrafo narrativo, ¿ya? Entonces, eso fue algo que es algo que está débil, ¿ya? Que hay que fortalecer y que vamos a seguir trabajando en las unidades que quedan, ¿ya? Esto también es algo que está un poco débil, el argumentar, ¿ya? Si yo doy una idea, o aunque no dé una idea, si me hacen una pregunta, inmediatamente voy con los ejemplos, bueno, ya, no es lo mejor, pero por lo menos estamos avanzando. El problema es que cuando hablamos solamente de una o de 2 cosas, no es suficiente para el nivel B1, ¿ya? Para el nivel B1, cuando ustedes se les hacen preguntas, deben ser capaces de describir, usando adjetivos, dar ejemplos de apoyo, cada ejemplo quizá describir más, aportar más, usar organizaciones, primero, luego, después, o sea, realmente hablar por lo menos 1 minuto de corrido, ¿ya? No solamente una idea cortita con 2 o 3 palabritas y nada más. Entonces, en esto de los ejemplos o el apoyo a nuestra respuesta también está débil, ¿ya? En general, en general. En relación al uso del pasado simple, cuando ustedes hablan, creo que está bastante sólido. En general, todo el curso logró esto,
¿ya? A pesar, incluso las personas que hablaron muy poquitito, incluso las personas que solamente pudieron decir 2 o 3 ideas chiquititas con palabras muy cortadas, de todas maneras lograron decirlo con una conjugación correcta en pasado. ¿Ya? Así que creo que esto es uno de los aspectos más fuertes que se lograron en estas unidades. Creo también que quedó consolidada la idea de que en inglés cuando hablamos o estamos hablando del presente o estamos hablando del pasado, y que cuando hablamos del pasado es muy importante usar ciertos verbos, ciertas conjugaciones. Eso se logró, ¿ya? Súper bien. Pero cuando hablamos, a pesar de que todas reconocen, entienden, silencian, escuchan en una oración, lo pueden escribir, reconocen el uso del used to y del would, no está todavía tan fresco como para ser parte de nuestro discurso cuando hablamos de historias o de cosas del pasado. Entonces acá lo que hay que reforzar no es entender de qué se trata el used to o el would, sino que internalizar que cuando yo voy a dar una respuesta, me tomo un momento, ordeno mis ideas y elaboro una respuesta que sea redondita, articulada, ¿ya? No ideas locas por aquí, por allá, sino que algo estructurado, ordenado, porque estamos dando los primeros pasos para avanzar hacia un inglés académico, que es el que vamos a trabajar con mayor énfasis en el segundo semestre. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros pasos es esta diferenciación de que cuando yo hablo con alguien, una amiga, en un registro coloquial, alguien en mi casa, es muy distinto a que si ya estoy formando parte de conversaciones un poco más estructuradas, académicas. ¿Ya? Y finalmente, en relación a pronunciación, yo diría que estamos bien. En general, todas están bien. Insisto, no es necesario que todas tengan pronunciación como si hubieran nacido en un país de habla inglesa. No, ya puede que la T, las letras, los fonemas T, D, que son muy marcados en el español, todavía se puedan afinar, ¿ya? Pero eso no es un problema. ¿Qué cosas representan problemas en pronunciación? Cuando el significado de la palabra cambia. Cuando yo en vez de decir en vez de decir looked, digo look. Eso representa un problema porque me hace pensar en presente en vez de pensar en pasado, ¿ya? Otra cosa que podría representar un problema, si yo digo, por ejemplo, algo muy distinto de cómo suena la palabra. Si yo quisiera decir compró, comprar en pasado, compró, eso se dice bought, ¿ya? Una O bien redonda, bien larga, bought, ¿ya? Pero se escribe bought, y ni siquiera así es bought. Entonces, si yo tratara de decir bought, suena raro, ¿ya? Como que se aleja mucho de cómo es la palabra cuando se escucha. Entonces, lamentablemente para quienes hablamos español como primera lengua y que queremos aprender inglés, en español, si yo veo algo escrito, se pronuncia muy parecido. En inglés puede que yo vea una palabra escrita y se pronuncia muy distinto. Eso es una dificultad, ¿ya? Pero en general, todas lograron buen puntaje aquí. También, todas tienen buen puntaje en volumen. Nadie debe trabajar con respecto a este criterio. ¿Ya? Todas hablan de una manera que se les entiende lo que están escuchando súper bien. ¿Ya? En relación a la fluidez, quizás hay una o dos personas que yo creo más que nada por nervios deberían tratar de practicar un poco más y soltarse. ¿Ya? No significa hablar rápido. Hablar rápido no es sinónimo de fluidez, pero sí significa que yo me doy cuenta que la persona tiene las palabras en inglés en su imaginario y solamente está pensando en qué idea viene después, pero no hay problemas en decir cómo era que se decía esto, ¿ya? Y creo que una o dos personas sí tienen dificultad con eso, ¿ya? Pero en general creo que todo el curso logró el puntaje en este sentido, en pasado simple, y como les digo, el tema del uso de adjetivos y el tema de argumentar, elaborar, demostrar, seguir, eso está un poco débil. Con relación al uso de la pregunta indirecta, creo que la gran mayoría lo logró,
y de muy buena manera. Aquí se nota que se prepararon, usaron distintas expresiones al comienzo, luego la pregunta la hicieron de manera correcta, porque aquí tenemos una pequeña trampita, que ya la pregunta no funciona como pregunta, sino que como afirmación. Solamente una o dos personas no se confundieron y lo volvieron a hacer como pregunta, pero esto está bien logrado, lo del indirect question, ¿ya? En relación a la coherencia, lo mismo. Las respuestas siempre tienen relación con lo que se les está preguntando, pero hay una debilidad en el uso de una respuesta principal, una idea principal, y después elaboro ejemplos, y la opción de que haya una segunda idea y después elaboro ejemplos. Entonces, en eso nos vamos a enfocar en las clases que quedan, ¿ya? El tema de la argumentación, el tema de cuando elaboro una idea, primero va la idea, después van 2, 3 ejemplos, incluso más. Cada ejemplo puedo abrirlo y describir, hablar, y luego vuelvo al segundo ejemplo, describo, hablo, luego al tercero, y así. Eso vamos a reforzar, ¿ya? Estos dos aspectos. El aspecto del vocabulario, súper bien. En general, la gran mayoría logró un buen uso, se nota que lo practicaron también, que se prepararon, utilizaron palabras muy específicas como metallurgy, metal ages, hammer, spear, point, hunter, weapon, muy bien el tema del vocabulario. Pasado simple también, súper bien. De nuevo aquí flaqueamos un poquito en used to would, personas que ni siquiera lo ocuparon, ¿ya? Y ahí quizás puede que se haya perdido un puntito. Y lo que es fluidez, bueno, insisto, lo mismo que anteriormente, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna solicitud con respecto al examen? No. Bueno, recordar, si es que alguien está un poquito desanimada por el resultado que tuvo, en primer lugar, recordar que la exigencia que nos pide la universidad es alta, ¿ya? Porque tenemos una exigencia del 70% de evaluación. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero aprobar una evaluación, que sería la nota 4, yo necesito tener el 70% de la prueba o de la evaluación correcta. Es decir, si una prueba tuviera 10 preguntas, con 7 correctas tengo recién un 4, porque esa es la línea de aprobación, y de ahí para arriba voy sumando. Entonces, eso puede ser quizás abrumador al principio, todavía estamos a comienzos de nuestra carrera, ¿cierto? No llevamos tanto tiempo en la universidad, y es una gran diferencia con el colegio o con el liceo, ¿ya? Esa es una gran diferencia. Entonces, si alguien estuvo quizá muy cerquita de la nota de aprobación del 4 o un poco pasado del 4, no se desanime, no le fue mal, ¿ya? Eso es lo primero. Son notas universitarias, no le fue mal porque a lo mejor tuvo un 4 o un 5, ¿ya? Las personas que tuvieron un 6 o un poquito más de un 6, créanme que realmente se merecen un aplauso porque, insisto, debido al nivel de exigencia, sobre todo en la Universidad de Talca, llegar a esa nota es porque realmente hicieron un muy buen trabajo, ¿ya? Eso para comenzar. Segundo, esta nota, esta evaluación representa el 20% de su nota del módulo, ¿ya? 20%. Todavía tenemos un proyecto en donde ustedes van a hacer una pequeña actuación, pero solo entre nosotras, ¿ya? Ese proyecto incluso vale más que la prueba, vale 25%, ¿ya? Tenemos todavía otra prueba, que es el examen final. Ese sube un poco, ya sube a 25%. El examen final va a ser muy similar a esto. Primero listening, después reading, después use of English y después speaking. O sea, se va a evaluar lo mismo, ¿ya? Pero con los contenidos que vamos a comenzar a trabajar a partir del martes, ¿ya? Por lo tanto, todavía queda esa prueba, que es 25%. Después de esa prueba, que la vamos a hacer no al final del semestre, ya vamos a hacer la prueba final, y luego queda un último trabajo que es un ensayo escrito, ¿ya? Y ese ensayo escrito, si no me equivoco, representa el 10 o 15%, ¿ya? Por ahí. Y además,
queda el promedio de las notas de portafolio que juntas suman 15%. Entonces, insisto, si alguien se siente un poquito desanimada, un poquito frustrada, todavía queda harto por recorrer en este módulo en términos de notas, ¿ya? Lo que sí es necesario considerar es que una cosa es pasar el módulo, ¿ya? Una cosa es que nos vaya bien en la nota, pero en paralelo otra cosa es ver si estamos logrando los niveles de inglés, porque recordemos que a final de año se nos pide cierto nivel con la prueba que van a tomar, ¿ya? Entonces, estamos a tiempo, ¿ya? Yo quiero compartir que no hay nadie acá que no pueda llegar a esa meta a fin de año, ¿ya? Estamos a tiempo de superarnos, de que lleguemos a esos niveles de inglés intermedio, pero tal como el proyecto de la universidad lo plantea, ustedes como educadoras en formación deben tener su responsabilidad académica y autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que como docente yo les muestro los caminos, les facilito, les digo, esto se trata de esto, por acá se trabaja esta materia, por acá se trabaja esta otra cosa, les muestro las puertas, pero depende de ustedes transitar esos caminos, ¿ya? De manera general, es muy necesario para todas, practicar seriamente el listening a nivel B1, incluso quien se sienta preparada, por favor practique a nivel B2, ¿ya? Ojalá 1 o 2 veces a la semana, dense el tiempo, agenden, no, yo todos los martes, todos los jueves o todos los sábados en la mañana me siento, tengo mis páginas, no es difícil, solamente es googlear, listening B1 English, listening B2 English, y practiquen, 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 ¿ya? Eso es muy importante. Lo segundo que habría que practicar bastante en relación a lo del examen es el tema de los quantifiers, ¿ya? Los cuantificadores, eso está débil. Y lo tercero que hay que reforzar mucho es el tema de el desarrollo de una idea al hablar o lo que vamos a comenzar a trabajar al escribir. Pero eso lo vamos a reforzar durante lo que queda del semestre, ¿ya? Así que eso no hay mucho que ustedes deban elaborar o trabajar por ustedes mismas, eso lo vamos a trabajar en clase, ¿ya? Pero sí, lo que deben trabajar por ustedes mismas es el tema de la audición y de quantifiers, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario antes de dar por terminada la sesión de hoy? ¿No? Bueno, ¿no? No. Ok. El martes, en la tarde, comenzamos con la unidad 3. En lo que queda del semestre, vamos a avanzar mucho más rápido de lo que hicimos la primera parte del semestre, ¿ya? En general, les voy a adelantar, nos quedan, o sea, vamos a usar, no es que nos queden, vamos a usar, primero, 2 semanas para explorar 2 unidades. Unidad 3, Middle Ages, ¿ya? Época media. Unidad 4, Renaissance, el Renacimiento, ¿ya? Después de esas 2 semanas, esas 2 unidades, vamos a trabajar en un proyecto en donde ustedes van a representar o actuar una situación relacionada a esas unidades, ¿ya? Luego de esas 2 unidades y de ese proyecto, vamos a explorar unos pequeños temas relacionados con los tiempos modernos, ¿ya? El tiempo de la revolución industrial, y luego de esa exploración, que sería la unidad 5, vamos a tener el examen final, ¿ya? Luego de que tengamos el examen final, que va a ser a principios de junio, ¿ya? O sea, en un mes más, vamos a usar alrededor de 3 o 4 semanas, incluso hasta un mes, en desarrollar habilidades de escritura académica, ¿ya? Y en eso, producto de eso, ustedes van a desarrollar un ensayo académico escrito, y después lo van a presentar a las compañeras. Eso es lo que queda del semestre, por lo tanto, son varias cositas, se van a dar cuenta que vamos a ir avanzando rápido, ¿ya? Les sugiero, les recomiendo que traten de no faltar si es posible, no se atrasen, y si alguien necesita ausentarse, no pasa nada, pero esté pendiente de ponerse al día, de estar ahí, ¿ya?
todas las clases, además de los contenidos de los temas de conversación, de Middle Ages, del Renacimiento, como siempre se va a trabajar algo de materia específica en inglés, ¿ya? Lo que viene más adelante es, seguimos en el pasado, en los tiempos pasados, pero vamos a trabajar pasado perfecto, pasado continuo, ¿ya? Además vamos a trabajar más adjetivos, porque eso hay que fortalecerlo mucho, y vamos a trabajar lo que es comparaciones y superlativos, ¿ya? También vamos a trabajar otra materia que ya es muy específica, que es cuando usamos en algunos verbos ing o el infinitivo, to, run, to, read o ing, ¿ya? Pero no hablando en presente continuo, es otra materia. Esos son los grandes pilares del inglés que vamos a trabajar en lo que queda de las unidades, ¿de acuerdo? Entonces, todavía hay tiempo. Yo las invito a que tengan ánimo, a que estemos activas. Se viene un poquitito duro, ¿ya? Porque la materia que viene no es fácil, el nivel va a ir cada vez subiendo un poquitito más. Yo voy a tratar en cuanto pueda de irlas apoyando, de que podamos todas avanzar, ¿ya? Pero hay que estar muy, muy pendiente y a pesar de que no tenemos tantas clases, solamente tenemos, bueno, a veces 2 clases a la semana, por ahora vamos a seguir con 3 clases a la semana, ¿ya? A pesar de que no es mucho, sí es importante estar siempre, aunque no tengamos clases de inglés un día, de alguna manera estar conectada con el inglés, ¿ya? Así es que les deseo que tengan un reparador fin de semana, que descansen. El día martes en la mañana las espero si quieren ir y revisar con mayor detalle su examen. Yo voy a volver a revisar, voy a hacer una segunda revisión en caso de cualquier cosa y el día miércoles nos vemos en clase. ¿Ok? Have a very, very nice weekend and I will see you next class. Thank you. See you. Bye bye.